Ha sido un tiempo desafiante el poder preparar este mensaje porque vamos a estar meditando los versículos del 6 al 11 del capítulo 1 de nuestra serie sobre el libro de los Hechos, que no sé si ustedes lo han notado, pero hace 8 días fue un mensaje que a mí personalmente me animó demasiado en los versículos 1 al 5, porque quien estuvo hace 8 días puede recordar que Dios nos habló que aunque no le podemos ver, Él está. Aunque no le podemos ver, Él nos llama a confiar, Él nos llama a estar ahí, Él nos llama a que creamos que aunque no le podemos ver, su presencia está por medio del Espíritu Santo, y significa que si Él está, Él también está obrando en nuestras vidas. Él nos llama a confiar, Él nos llama a creer que Él está trabajando. Y durante esta semana que transcurrió del domingo pasado para acá, ese mensaje de que Él está y Él está obrando impactó mucho en mi corazón, y lo quiero compartir con ustedes porque en momentos de angustia, en momentos de miedo, en donde las circunstancias ejercían una presión a creer por vista y no por fe, era un recordatorio de Él está. Y Él está obrando, aunque no lo puedas ver. Aunque no lo puedas ver, Él está y Él está obrando. En momentos en donde lo que era evidente era trágico, era desalentador, Jesús me recordaba lo que nos dijo hace 8 días. Aquí estoy, no tengas miedo, estoy obrando, y aunque no me puedas ver, confía. Y qué difícil, ¿verdad, hermanos? Es poder tener fe en estos tiempos. Porque estamos viviendo en una sociedad en donde hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y es bien difícil encontrar un espacio seguro en donde yo pueda creer en algo que no puedo ver. Y ese es el desafío más grande que tenemos en la fe cristiana, que creemos en algo que nuestros ojos humanos no pueden ver. Eso es algo desafiante, es algo increíble. Y hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante que a todos nosotros nos interesa como iglesia. Si tú te consideras parte de la iglesia, si tú has creído en el Señor, entonces eres iglesia. Y lo que vamos a hablar hoy es un tema bien fundamental para ti y para mí, porque es un tema que responde a la pregunta: ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es el sentido de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros? Y no solamente me refiero a Casa de Gracia, me refiero a la iglesia de Jesús en general. La Casa de Gracia, otra iglesia, Metepec, Toluca, donde sea la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿A poco ustedes no se han preguntado algún domingo que entran por esa puerta y ocupan su lugar y se preguntan, tal vez en un tono no tan alegre, así, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Podría estar haciendo cualquier otra cosa hoy domingo, podría estar disfrutando, podría estar haciendo otra actividad, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Qué se supone que es mi propósito al entrar a este lugar? Y sabemos que la iglesia no es un edificio, esto no se llama iglesia, esto es un espacio donde la iglesia se reúne, pero la iglesia somos ustedes y yo. Ustedes y yo somos la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. No es un lugar, no es un edificio. Entonces, tal vez para algunos de nosotros hablar acerca del propósito que tenemos nosotros al estar en este lugar sea un poco confuso, porque vivimos en tiempos en donde hay tantas iglesias, tantos tipos de iglesia. Y no es necesario irnos a la otra parte del mundo. Nosotros podemos avanzar unos kilómetros para allá o para acá y vamos a encontrar iglesias completamente diferentes. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Hay diferentes tipos de iglesia, ya no sabemos cuál es cuál, ni quién es de quién, ¿verdad? De repente hubo, sobre todo esta última década, un brotar de iglesias que esto no es nada, nuestra locación aquí en Toluca no es nada comparado con, por ejemplo, el sureste, o un tiempo donde yo estuve viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tú podías encontrar una iglesia cada 2 cuadras, una iglesia cristiana, no católica, cristiana, cada 2 cuadras, y ibas a una y luego a la otra y era completamente diferente el tipo de iglesia. Y entonces es normal que en medio de este boom de iglesias encontremos esta pregunta de ¿cómo saber que una iglesia verdaderamente es una iglesia? ¿Saben? Necesitamos recordar cuál es nuestro propósito, porque hay algo que sucede.
Una iglesia que se reúne, una iglesia que se congrega, una iglesia que avanza, que permanece sin propósito, es una iglesia que va a terminar trabajando para propósitos muy diferentes a los que Dios nos da. ¿Saben? Una iglesia puede convertirse en un centro de ayuda altruista o social. No, es que vamos a reunir despensas y vamos a... todo esto. Ok, eso es parte de la iglesia, pero eso no es el propósito principal de la iglesia. O puede una iglesia convertirse en un club social. Sí, una iglesia puede convertirse en un club social. Te acepto por la forma en que te vistes, por la forma en la que hablas, por el estatus social al que perteneces. Y entonces te hacemos parte de nuestra iglesia, te hacemos parte de nuestro club. O una iglesia puede convertirse en un hobby de domingo. Solamente ven el domingo a la iglesia, pasa tus 2 horas, hora y media aquí, y entonces has cumplido con lo que tienes que hacer. Entonces, qué peligroso es eso de una iglesia sin propósito. Y por eso la Biblia nos da un propósito. Por eso no tenemos que andar buscando razones ni ideas de qué tenemos que ser como iglesia o cuál es nuestra razón de ser. Necesitamos recordar la razón de nuestra existencia hoy como iglesia. No podemos olvidarlo. Y espero, hermanos, que este mensaje pueda disipar algunas dudas, inseguridades, confusiones de su propósito que cada uno de ustedes tiene en este lugar, de pertenecer a esta familia de fe, y que también, hermanos, este mensaje nos recuerde cuál es nuestra razón de ser como iglesia. Y entonces, si tal vez hemos perdido un poco el propósito, si tal vez pensamos que la iglesia es algo diferente, entonces podamos volver al propósito que Dios nos dejó. Yo le he titulado esta reflexión Una iglesia con sentido. Una iglesia con sentido. Y vamos a leer estos 5 versículos de Hechos 1, del 6 al 11. Y después vamos a orar para que el Señor nos hable, para que Jesús nos dé su mensaje. Dice la palabra de Dios de Hechos 1, del 6 al 11. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Qué increíble historia que acabamos de leer, ¿verdad? Un momento impactante que si nosotros estuviéramos ahí, wow, sería algo increíble ver cómo el Señor asciende en una nube y de repente estos 2 ángeles se aparecen a un costado nuestro y qué increíble, ¿verdad? Pero bueno, comenzamos con los 2 versículos primeros, el 6 y el 7, que por sí solos son demasiado profundos, hermanos. El versículo 6 y 7 nos revela algo impactante para nuestras vidas, porque necesitamos, más bien, no podemos perder un poco el hilo, la continuación de lo que hemos estado hablando y situándonos en este momento, en esta escena. Recordemos que Hechos es una historia narrativa, nos está contando acontecimientos, nos está diciendo lugares, personajes, nos está diciendo momentos, situaciones. Entonces, que en ese entendimiento y continuando esa historia, recordamos que entonces Jesús se presenta a sus discípulos ya resucitado, ya lo crucificaron, ya lo sepultaron, pero al tercer día, nada, que el Señor resucitó y sigue vivo, y entonces ha vencido a la muerte después de su sepultura. Y como lo dijo el texto anteriormente, durante 40 días después de que resucitó Jesucristo, se les presentó a sus discípulos y estuvo enseñando y les estuvo diciendo cosas acerca del reino de Dios. Qué increíble ver al Señor resucitado, ver cómo Él te enseñaba y ver cómo Él seguía ministrando después de su resurrección. Y entonces, estos versículos que leímos nos relatan literalmente los últimos instantes de Jesucristo pisando este plano terrenal. Los últimos minutos, si ustedes quieren llamarlo así.
los últimos minutos. Y entonces los discípulos no pierden el tiempo. Los discípulos saben que les queda poco tiempo y que su maestro se va a ir. Y entonces ellos le hacen una pregunta que les preocupaba y les inquietaba a sus discípulos. Y la encontramos ahí en el versículo 6. Y la pregunta es: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? ¿Qué tiene que ver con nosotros esa pregunta? Es una pregunta que tiene que ver a lo mejor con los judíos, no mucho con nosotros, porque pues bueno, nosotros no estamos en la nación de Israel. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? ¿Qué es lo que los discípulos quieren saber? ¿Y por qué es esta pregunta la que le hacen a Jesús justo antes de que Él pueda ascender al cielo y volver a la gloria con el Padre? Y para el pueblo de Israel, la venida de Jesucristo significaba muchas cosas. Muchas cosas. Eso es algo importante para nosotros, hermanos, porque necesitamos entender que para el pueblo judío, que Jesús viniera a este mundo era el cumplimiento de lo que muchos profetas anunciaron no unos meses antes, siglos antes. Ellos habían anunciado por medio Dios había anunciado por medio de los profetas que entonces vendría un Mesías, que entonces vendría un libertador para el pueblo que vivía en esclavitud, que entonces vendría un rey que daría libertad, que daría paz, que traería restauración a un pueblo entero. Sin embargo, muchos esperaban que este Mesías viniera como, hermanos, como un guerrero, que vinieran como un militar, como un hombre fuerte, con un ejército poderoso, y que entonces este líder militar y político les diera la libertad nacional que ellos querían. Esto es algo que muchos de nosotros sabemos respecto a las expectativas que la gente tenía de Jesucristo. ¿Por qué muchos rechazaron a Jesucristo cuando estuvo por esta tierra? Porque no llenó sus expectativas, porque no fue lo que ellos esperaban. ¿Cómo? ¿Un hombre ahí humilde, hijo de carpintero? ¿Cómo? Él no nos va a dar libertad. Sin embargo, familia, durante el tiempo que Jesús enseñó y de lo que nosotros somos tan bendecidos y aprendemos de Él, es que su reino no era de este mundo. Su reino no era de este mundo. Y Él muchas veces nos dijo que su reino, que lo que Él venía a establecer, era mucho más poderoso que cualquier otro reino y que sí iba a traer libertad. Pero era una libertad, no era una libertad temporal. Era una libertad que trascendía hasta la eternidad. La libertad que Jesucristo vino a anunciar cuando Él caminó por este mundo era una libertad espiritual, una libertad eterna, una libertad al corazón del hombre, una restauración espiritual que renovaría y regeneraría la vida de cualquier persona que creyere en Él. Eso sí lo sabían los discípulos. Ellos sabían que tal vez hasta este punto habían entendido un poco de que Jesús no sería ese líder militar que se levantaría en armas contra el Imperio Romano y entonces causaría una guerra hasta traer la libertad a Israel. Ellos lo sabían que no iba a ser así. Pero también sabían que parte de ese plan que Jesús tenía de devolver la paz y la esperanza a los corazones de los perdidos se complementaría y se cumpliría también con restaurar físicamente el reino de la nación de Israel. Sin embargo, cuando los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús y Él les da su respuesta, nosotros encontramos ahí un propósito para la iglesia. Nosotros encontramos un propósito para la iglesia, para ti, para mí. Si yo estoy dudando con mi fe, si yo estoy batallando con creer, si yo no le estoy encontrando sentido al cristianismo, esta respuesta que Jesús da es un propósito y es un descanso, una esperanza para la iglesia, porque tal vez para ellos, para los discípulos, fue un motivo de inquietud. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿De verdad vas a devolver el reino a Israel, a nuestra nación? ¿Nos vas a liberar de Roma? Pero si nosotros miramos lo que hay detrás de la respuesta de Jesús, vamos a encontrar esperanza, porque Jesús responde: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Es decir, Él está diciendo, no es algo que a ustedes les deba importar, ¿no? De una manera muy amable lo hace Jesús, ¿no? Les contestó tones para los preguntones, ¿no? Les dijo, ¿qué te importa? No es algo que a ti te toque saber. Y no solamente eso, Él se deslinda de ese conocimiento y dice, solamente al
Padre. Al Padre le corresponde saber eso. Y qué increíble manera de responder de Jesús ante esta pregunta de sus discípulos, porque Jesús no está negando que en algún momento Él restauraría el reino de Israel. Y eso es algo importante para quienes les gusta la escatología y ahora lo que está sucediendo en Medio Oriente y tantas cosas, conflictos políticos. Entonces es algo importante. Jesús no niega la restauración de su pueblo Israel, de la nación de Israel. Sin embargo, Él dice que ellos no necesitan ahora saber eso. Ellos no necesitan saber la hora, y ese conocimiento pertenece solamente al Padre y a nadie más. No significa que Dios sea egoísta o nos quiera esconder algo. Esta es la esperanza y el propósito para la iglesia, hermanos. Significa que Dios reserva su omnisciencia únicamente para Él. Qué increíble. Eso significa que Dios tiene cuidado de su iglesia al reservarse conocimiento que le pertenece solamente a Él. Si alcanzamos a ver eso, si alcanzamos a ver el cuidado providencial de Dios en eso, Jesucristo diciéndonos, tranquilos, eso no les toca saber a ustedes. Y esto nos permite pensar en algo que nos da esperanza, familia, porque Dios tiene control absoluto, conocimiento absoluto sobre el tiempo. Dios tiene control absoluto y conocimiento absoluto sobre tu vida y sobre la mía. No hay nada que escape de su conocimiento y sabiduría. Pero así como los discípulos, a veces hacemos preguntas que no necesitamos saber la respuesta, ¿o no? A veces le hacemos preguntas a Dios que no necesitamos saber la respuesta. Pastor, ¿de qué estás hablando? Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar esto? Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar esta situación en mi vida? Dios, ¿cuándo vas a cambiar, a transformar a mi esposo, a mi esposa? ¿Cuándo vas a cambiar a mi familia? ¿Cuándo vas a darme lo que te estoy pidiendo desde hace mucho tiempo? Probablemente Dios no te va a decir el día ni la hora. Probablemente no te va a dar la respuesta. Sin embargo, tienes que reconocer que aunque no sepas hasta cuándo, ni cómo, ni dónde, Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe. Él sabe con lo que estás batallando y Él sabe la respuesta a la pregunta que tú le estás haciendo. Sin embargo, en su cuidado providencial que tu mente humana y finita no alcanza a entender, Él decide no responder. Y en este punto donde nosotros podemos dar gracias al Señor y decir, Señor, gracias, porque no me respondiste cuando yo te pregunté. Dios tiene control de eso y Dios te va a sostener hasta el final. Y si tú estuvieras en la misma situación que los discípulos en los últimos segundos antes de que Jesús ascendiera en aquella nube, ¿qué le preguntarías? Si tú tuvieras a Jesús frente a frente y supieras que se va a ir y que entonces Él tiene que volver a la gloria con el Padre, ¿qué le preguntarías? ¿A quién le gustaría saber cuántos días de vida le quedan? A nadie. ¿A quién le gustaría saber cómo termina su vida? A nadie. Bueno, a mí no sé ustedes, que de repente alguien por ahí con una mentalidad retorcidita podría decir, a mí. Me pasó por la mente mientras veía esto que a veces la ignorancia es un escudo protector para nuestra fe. El no saber es un escudo protector para nuestra fe, porque el saber te devuelve al camino de caminar por vista y no por fe. Porque sabes lo que sucederá mañana, porque sabes lo que vendrá. Porque sabes que Dios te va a sanar, porque sabes que Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de esa situación. Y dejas de caminar por fe y caminas por vista. Eso nos da propósito, iglesia. Como iglesia tal vez quisiéramos saber muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuándo podemos tener un lugar que sea nuestro? ¿Cuándo podremos ver una iglesia que sea naciente de esta iglesia, que plantemos otra iglesia que hace gracia? ¿Cuándo será que alcancemos esto o aquello? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe y podemos descansar en que Él lo sabe completamente todo y que Él tiene una buena voluntad hacia nosotros porque nos ama. Porque Él nos ama, porque Él nos ama con todo su corazón y nos santifica. Eso nos da propósito. Ahora, ¿cuándo volverá? Eso tampoco lo sabemos. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer mientras sucede eso, porque Jesús no ha terminado de responderle a sus discípulos a la pregunta. Versículo número 8. Él le dice a sus discípulos, ya les dijo que no es algo que ellos tienen que saber, de una manera muy cortés, muy amable.
Y dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús responde primero que no les toca saber el tiempo, el día ni la hora, pero no termina aún su respuesta. Si ustedes notan ahí en su Biblia, no hay un punto aparte, no hay un cambio de párrafo, mantiene la misma idea y en una sola respuesta. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Responde con esto que parece no tener mucha conexión con la respuesta que le dije a sus discípulos de que ellos no tienen que saber lo que solamente Dios sabe. Y este es el punto medular del mensaje de hoy. Porque en estas palabras de Jesús encontramos cuál es el sentido de la iglesia. ¿Cuál es el sentido de la iglesia? Nuestra razón de ser como iglesia, Casa de Gracia. Sabemos que Jesús ha dado instrucciones a sus discípulos. Sabemos que ha estado enseñando durante algún tiempo lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que deciden creer. Ahora, ¿qué sucede con ese mensaje? ¿Qué sucede con lo que Jesús ha hecho? ¿Qué sucede con los milagros? ¿Qué sucede con esos momentos sobrenaturales en donde Jesús caminó sobre el agua? ¿Qué sucede con ese momento en donde de unos cuantos panes y unos cuantos peces le dio de comer a más de 5,000 personas? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué tenían que hacer con eso los discípulos? Las instrucciones fueron claras al final de los evangelios. Vamos al evangelio de Marcos capítulo 16, Marcos 16. Ahí está en las instrucciones claras de qué había que hacer entonces con ese mensaje. Y diría el apóstol Pablo, no os hagáis, Marcos 16 del 15 al 18. Dice, y les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y luego en Mateo, antes en Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 18 al 20, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos de nosotros no entendemos, más bien no queremos ver la transparencia de la misión que Jesús nos dejó como iglesia. Y muchos creyentes hemos perdido el sentido de que Dios nos haya salvado. La pregunta en concreto que debemos hacernos es, ¿por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me salvó? Puedo ir yo a Mateo 28, 18 al 20 y por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Puedo ir yo a Marcos 16 y ver que tengo que ir y predicar y bautizar en aquel que crea y sea salvo. Y me sigo preguntando, ¿cuál es el propósito para mi vida, Señor? ¿Qué quieres para mí? ¿Por qué Dios salvó mi vida? ¿Sabes? Muchos, y es un problema de la iglesia, un problema serio que estamos viviendo en un cristianismo moderno. Muchos creyentes creen que Dios llega a salvar su vida como si Dios fuera a servirles algo y ellos pudieran decir, gracias Dios, nos vemos, ya me voy, tengo salvación. Y vuelven a su antigua vida. Dios no es una máquina expendedora de salvación, no es un automac en donde puedas pasar y, ay Dios, quiero salvación, yo creo en ti, y me voy. ¿Por qué Dios salvó tu vida? ¿Cuál es el propósito de que Dios te haya trasladado, como lo dice Colosenses, del reino de las tinieblas, de esa vida en muerte espiritual, de esa vida sin sentido, sin esperanza? ¿Cuál es el propósito que Él te haya trasladado al reino de su Hijo amado? Ahí lo dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Pero testigos de qué, Señor? ¿Testigos de qué? El mundo no puede perderse, familia, sin escuchar el mensaje que Jesús trajo a este mundo. Y es bien específica la palabra que Jesús utiliza para definir cuál es el papel que tenemos como iglesia de ahora en adelante. ¿Cuál es el papel que tenemos como iglesia?
La palabra, testigos, testigos. Y la palabra testigo quiere decir entonces alguien que testifica, alguien que respalda, alguien que confirma algo. Si yo soy testigo de alguien, estoy convencido de que dicha persona está en lo correcto y estoy a favor de su posición. De la misma manera, entonces, familia, ser testigos de Jesucristo es ser unas evidencias vivas del poder, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. En otras palabras, ser testigo es demostrar lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Ojo, ser testigo es demostrar, no enseñar, demostrar. Y la palabra demostración tiene que ver hoy con mi testimonio, con mi conducta, con mi carácter, con la forma en la que actúo, la forma en la que hablo, la forma en que me comporto. Eso refleja lo que Dios ha hecho en mí. Ser testigo de que Jesús perdona, familia. Ser testigos de que Jesús tiene poder y victoria frente a cualquier pecado. Pero a veces seguimos creyendo que el pecado tiene más poder sobre nuestra vida que la victoria de Jesús. Ser testigos de que Jesús puede quebrantar y puede transformar el corazón más duro que usted pueda conocer. Ser testigos de que Jesús ama y se interesa por lo que el mundo ya dio por perdido. Y piensa en tu propia vida. Piensa en lo que puedes testificar de Jesús. Piensa en lo que Él ha hecho contigo. Piensa en la forma en la que Él te ha restaurado. ¿Qué ha hecho en ti? Y muchas veces interpretamos este pasaje de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra como una tarea imposible. Difícil. Una tarea titánica. Que por cierto, los testigos de Jehová toman muy en serio, ¿no? Entender que somos testigos es entender que por medio de Jesucristo hemos sido restaurados y que somos llamados a mostrarle al mundo no lo que Él puede hacer en ellos, sino lo que Él pudo hacer primero en mí. Pero nos resistimos a que Jesús transforme lo que hay en nosotros. La forma más pura, la forma más sencilla, la forma más bíblica de evangelizar a alguien es siendo testigo ¿de qué? De Él en mí, siendo testigo de Él en mí, hermanos. Qué tremenda bendición tenemos aquí, porque Dios nos pide que hablemos y compartamos no de lo que Dios hará, no de lo que Dios va a hacer más adelante, sino de lo que Dios ya hizo en nosotros. Con mi amigo, con mi amiga, con mi vecino, con mi vecina, no voy a ir yo y decirle, mira, esto Dios puede hacer en tu vida. La forma más pura de evangelizar y compartir de mi fe es decirle, oye, mira lo que Dios ya hizo en mí. Mira la esperanza que tengo. Mira cómo ha transformado mi carácter. Mira cómo me ama. Mira cómo le amo a Él. A veces no lo hacemos porque tenemos miedo a decir cuál ha sido nuestra vida. Y yo batallé mucho tiempo. Yo recuerdo, y esto es algo que en otras ocasiones lo he compartido, que cuando estábamos en el seminario había momentos en donde nos pedían compartir nuestro testimonio, ¿no? Y testimonios demasiado impactantes, ¿no? Y cómo el Señor había sacado a compañeros y compañeras de las drogas, del alcohol, de vicios profundos, arraigados, de la delincuencia, de tantas cosas, ¿no? Y yo decía, wow, qué increíble, ¿no? El Señor puede hacer algo fabuloso, transformador en la vida de tantas personas. Pero cuando me tocaba compartir a mí, yo decía, y tenía la misma cara que ustedes tienen ahorita, así como de, no hay nada interesante en eso, no hay nada impactante. Dije yo, mi testimonio es aburrido. A mí el Señor no me sacó de las drogas, a mí no me sacó del alcohol, yo no anduve ahí en la delincuencia, ¿qué voy a contar? Y mucho tiempo después yo le platiqué esto a un pastor y me dijo, Daniel, puedes ver la misericordia y el amor de Dios más evidentemente en tu historia de vida que la de aquellos que dicen tantas cosas impactantes. Y yo no entendía. ¿Por qué? Dice, porque lo que Dios ha hecho en ti es una muestra de que no necesitas estar tan abajo para que Dios rescate tu vida. No necesitas algo impactante para mostrar y testificar de la misericordia de Dios en ti. ¿Cómo? No te permitió llegar a estas circunstancias. Y cuando yo escuché eso, me derramé delante del Señor y dije, Señor, perdóname porque todo este tiempo hice pequeño
tu poder en mi vida. Hice pequeña tu obra en mí. No valoré el cuidado que tuviste de mí. Y ahora, algo más que el texto nos enseña, hermanos, es que no testificamos con nuestras propias fuerzas. No es que tan bueno soy para ir y hablar con el de enfrente y decirle, oye, mira lo que Dios es. No es que tan extrovertido, qué tanta facilidad de palabra o elocuencia tengo para ir y abrirme con un extraño. No, para muchos de nosotros se vuelve complicado cumplir con esa misión de poder ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque pensamos que es una tarea complicada, que es una tarea compleja, pero si lo vemos desde la perspectiva bíblica, simplemente es decir, hablar, mostrar, contar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en la vida de tu familia, lo que ha hecho en tu matrimonio, lo que ha hecho en tu trabajo, etc. Nada más. Oye, la crisis financiera está como está, pero fíjate que yo he tenido trabajo. Pero fíjate que he tenido para pagar mis cuentas, he tenido esto. No necesitamos más. Y ahora, Jesús sabía que no era una tarea sencilla el poder hablar de un reino que no se podía ver, un reino que no es visible, a un mundo que está acostumbrado a que todo sea visible. Jesús sabía eso. Él sabía, híjole, no tienen tarea fácil. Si a él mismo, Jesucristo, que tenía el poder de Dios, mucha gente rechazó su mensaje, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros cuando intentamos compartir? Jesús sabía que no era una tarea sencilla. Por eso en este versículo encontramos que Jesús le dice a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos recibirían poder y entonces serían testigos de Él en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Y es que en el texto, familia, ahí en el texto encontramos la clave, encontramos el secreto para poder obedecer este mandato que Jesús nos da hoy como iglesia, de ser testigos. Si nos fijamos, hermanos, en la frase, primero, Jesucristo nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, recibiremos poder y entonces seremos testigos de lo que Él ha hecho. Y muchas veces no ponemos atención en la forma en la que está escrito el texto. Esto es bien importante y solamente voy a darles el dato para que nosotros entendamos que la palabra seréis en el idioma griego está escrito en un tiempo que es resultado del recibir el Espíritu Santo y recibir poder. Y recibirán el Espíritu y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Y entonces significa que testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida no es algo que tengo yo que buscar hacer. No es algo que yo tengo que ir hacia eso. Y entonces después decir, Señor, ayúdame porque voy a hablar con esta persona. No, lo hemos estado haciendo mal. La forma en la que el texto nos presenta este principio es ser testigos, es consecuencia de una llenura del Espíritu. Como un resultado natural, como una acción natural. Estaremos siendo testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros si su Espíritu llena nuestras vidas. Y es por eso, familia, que entonces para poder testificar de la fidelidad de Dios, para poder compartir con nuestros vecinos, amigos, el mensaje que Jesús anunció de salvación, de perdón, de restauración, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es un tema que hemos hablado en nuestro discipulado. Ser llenos del Espíritu Santo. Porque algunos, quienes hemos caminado en la doctrina un poco conservadora o más reformada, rechazamos, ¿verdad?, esta llenura del Espíritu Santo y defendemos la convicción de que el Espíritu Santo habita ya en nosotros. Y eso es real. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero aprendimos en nuestro discipulado, y por eso lo recomiendo bastante, que la llenura del Espíritu no tiene que ver con que lo tengas o no lo tengas. La llenura del Espíritu es qué tan inundado, qué tan cerca, qué tan íntima es tu relación con Él. El Espíritu Santo está en ti desde el momento que fuiste salvo. Esa es la promesa que Jesús dio. Serías sellado por el Espíritu Santo. Él está habitando dentro de ti. ¿Qué tanto te llenas de Él? ¿Qué tanto pasas tiempo con Él? ¿De qué rebosa tu vida, tu mente, tu corazón, tus emociones? ¿Con qué alimentas tu interior?
¿Qué es lo que introduces dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu alma? Nos llenamos a veces de preocupaciones, nos llenamos de otras cosas que este mundo nos ofrece y nos olvidamos de estar llenos de su Espíritu. Necesitamos buscar esa llenura de su presencia, de Él, para que entonces esta tarea, esta misión de ser testigos de Él sea un resultado, un trabajo natural en nuestras vidas. Vamos a ver la penúltima cita de Lucas 24, 44 al 49. Lucas 24, 44 al 49. 46 al 49. Y les dijo: así está escrito, y así será necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos, y voy a enviar sobre ustedes a la promesa de mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder, el dunamis, poder. ¿Cómo presentar el mensaje de salvación eterna, de vida eterna, de perdón, de restauración en medio de un mundo que no cree solamente si ve? ¿Cómo? Por su poder, con su Espíritu Santo. No intentes ser testigo si no estás lleno del Espíritu Santo. Vas a dejar en mal la reputación del reino de Dios. No lo hagas. Llénate del Espíritu Santo para recibir ese poder y entonces ser testigo de lo que Él está haciendo. Y por último, versículos 9 al 11. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibidos por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Y este encuentro de Jesús con sus discípulos termina de esta manera: Jesús ascendiendo al cielo, llevado en una nube, lleno de gloria, majestad, y después 2 ángeles aparecen a sus discípulos con estas preguntas, ¿verdad? Tan lógicas, una pregunta tan retórica, pero también a la vez una pregunta que anima a que ellos pudieran moverse y cumplir con el trabajo que Jesús les había encomendado. Porque les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Como cuando en la escuela nos quedamos así, ¿no? En la ley ahí buscando una mosca que acaba de pasar. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿No les acaba de decir, no les acaba de encomendar un trabajo? ¿No les acaba de decir que Él estaría con ustedes, que esperaran la promesa, que serían testigos de Él, de lo que Él hizo, del mensaje que Él trajo? Y Jesús fue tan gentil que no nos dejó a la deriva. Él siempre ideó un plan perfecto y buscó la estrategia adecuada, el tiempo adecuado, para que entonces sus discípulos, quienes habían creído en Él, supieran qué hacer cuando Él ya no estuviera. Y por eso en estos últimos momentos que Jesús, antes de ascender, da instrucciones, da con claridad el propósito, el sentido, la misión de la iglesia, pero Él sabe que nos ha dejado un trabajo por hacer mientras Él volverá tiempo después. Y eso es el sentido de la iglesia también. ¿Por qué hacemos iglesia? ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos esperando a que Él vuelva. Estamos esperando hasta que Él vuelva. Eso es un motivo de sentido, de propósito, de esperanza. Nuestro Señor nos ha encomendado testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No estamos predicando algo que no hayamos vivido. Cuando nos reunimos aquí, cantamos y entonces escuchamos la música y después escuchamos el sermón y ofrendamos y nos abrazamos y damos la bienvenida y nos saludamos y tomamos café. Es el propósito, el sentido de la iglesia, hacer lo que estamos haciendo, dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso domingo a domingo estamos aquí, porque Dios no ha dejado de trabajar, porque Dios no ha dejado de hacer. Y cuando alguien entre por esa puerta, necesitado de escuchar lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros llenos del Espíritu estaremos listos para ser testigos de lo que Él ha hecho. ¿Qué tanto hemos cumplido nosotros con esa comisión? No solamente aquí, esta no es la iglesia, este lugar no es la iglesia. Donde sea que nosotros estemos, está la iglesia. ¿Qué tanto hemos cumplido con ese trabajo en donde sea que estemos? Con nuestra familia, con nuestro círculo de amigos, con nuestros vecinos, con en el trabajo, no lo sé. ¿Qué tanto hemos cumplido con ser testigos de lo que Dios ha hecho? Este momento tan impactante, imaginen esa escena donde los discípulos ven a Jesucristo
ver cómo asciende en esa nube y cómo se le presentan los ángeles, este encuentro que le preguntan los discípulos por qué se quedan mirando como su maestro se va, si él ha prometido que va a volver, y este mensaje, hermanos, que los ángeles le dan a los discípulos, esta palabra, esta frase que encontramos nosotros aquí en el texto, de que vendrá de la misma manera en que lo vieron desaparecer, es un mensaje de esperanza para todos nosotros, hermanos. Porque el trabajo que nos ha encomendado hacer, el propósito, el sentido que le ha dado a la iglesia, cobra todo sentido, valga la redundancia, cuando el Señor vuelva por segunda ocasión. Porque ¿saben qué? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? Yo sí tengo la respuesta. ¿Y dónde está eso? Mateo 24:14. Mateo 24:14. Aquí es cuando va a volver el Señor. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Hasta que este evangelio sea predicado. Hasta que este evangelio sea anunciado. Hasta que la iglesia sea testimonio, el Señor volverá. ¿Cuál es el sentido de la iglesia? Pues no hay más. Ser testigos de lo que Dios hizo, está haciendo y hará en cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por este mensaje tan desafiante para nosotros. Padre, yo te ruego que esta lección, esta enseñanza, Señor, podemos llevarla a la práctica en cada una de nuestras áreas de desarrollo, de donde nos desenvolvemos en día con día. Que tal vez si estamos pensando en alguna persona en nuestra mente, si tenemos algún nombre en nuestra cabeza, Señor, que nos puedas dar esa llenura del Espíritu, Señor, para poder testificar de lo que tú has hecho ya en nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros todo miedo, Señor, toda indiferencia, toda vergüenza de compartir este mensaje que tú nos has dado. Y que, Padre, entonces podamos cumplir con esta labor que tú nos encomendaste antes de volver con el Padre, ser testimonios, ser testigos de ti hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.